Buen día, mi nombre es Juan David González Villatoro y estoy grabando este video para el curso de almacenamiento y acceso a información. En este caso voy a estar hablando un poquito sobre lo que es el Microsoft SQL Server. Entonces, para comenzar con un poquito de teoría, aquí tengo esta presentación y siempre partiendo de lo más básico que es Microsoft SQL Server. Pues básicamente es uno de los sistemas de gestión de base de datos más populares, más robustos, más seguros, que utilizan las empresas. Como su nombre bien lo indica, es desarrollado por Microsoft y pues es para gestión de bases de datos relacionales o conocidas también como RDBMS. Entonces, este sistema permite almacenar, consultar y administrar grandes volúmenes de datos y utiliza el Transact SQL como lenguaje principal. Eh, También hablando un poquito sobre su historia y evolución, fue lanzado en 1989 y pues a partir de ahí ha tenido una evolución continua y bastante fuerte. Entonces cada año se actualiza y tiene nuevas funciones de análisis y ahora incluso tiene opciones para conexiones en la nube y mejoras en la seguridad también. Y la última versión disponible es la del 2022 si no estoy mal. Y existen diferentes ediciones disponibles. Eh, Entre las que podemos destacar estaría la Enterprise, que es para grandes organizaciones con alta demanda. Entonces, más adelante vamos a ver un poquito la funcionalidad de estas y los precios que tiene cada una. Tenemos también la estándar, que es para pequeñas o medianas empresas, ¿verdad? Es común su uso en este tipo de negocios. También la Express, que en este caso esta es gratuita y es ideal para poder aprender a utilizar el sistema, ¿verdad? Y también para poder hacer algunas pruebas. Y la Developer, que también es gratuita, pero a diferencia de la Express, esta sí cuenta con, digamos, todas las funciones que tiene la Enterprise, pero solamente son para, como su nombre lo dice, para desarrollar diferentes programas y que necesitemos realizar la conexión con SQL, ¿verdad? Entonces esa versión nos sirve para el desarrollo. Ahora hablando un poquito de los precios que tiene cada una, la Enterprise para, para empresas grandes, como bien hablábamos anteriormente, tiene un precio de 15.123 aproximadamente. Estos precios los obtuve de la página de Microsoft. Entonces, esta es una licencia de dos núcleos. También tenemos la estándar, que es la personal. Esta está a $3.945 aproximadamente, igual una licencia de dos núcleos. Y tenemos también la versión estándar, pero para servidor, que en este caso esta se pagaría por licencia individual, que vendría costando $989 aproximadamente. Y como comentábamos anteriormente, la Express y la Developer, que estas sí están gratuitas. Entonces, los precios podrían variar dependiendo del país en donde estemos, ¿verdad? Pero es como para tener una referencia. Algunas características principales de SQL Server es que tiene alta disponibilidad y recuperación ante desastres. También integra una seguridad avanzada en cada uno de sus objetos. Es posible permitir o denegar accesos dependiendo del nivel de seguridad que necesite cada usuario, ¿verdad? Se puede hacer esa separación y también incluso con los datos se pueden cifrar, ¿verdad? Y todo el tema de autenticación. Y actualmente también se pueden hacer integraciones con Azure y servicios en la nube, entonces eso facilita bastante para los aplicativos web.
También tiene soporte para Big Data y Machine Learning. Algunas ventajas de SQL Server es que tiene, debido a que es de Microsoft, tiene diferentes integraciones con sus propios productos, y entonces eso facilita mucho al momento del desarrollo, por ejemplo, con Power BI. Al momento de desarrollar un dashboard es bastante práctica la conexión con la base de datos, con una base de datos, una o varias bases, perdón, de SQL Server, ¿verdad? También podemos ver que tiene un alto rendimiento y escalabilidad. Hay una comunidad muy activa y soporte técnico, esto debido a que pues es de las bases de datos más populares, ¿verdad? Y tiene incluso herramientas gráficas como el SQL Server Management Studio, que lo vamos a ver un poquito más a detalle más adelante, ¿verdad? Que sirve para básicamente administrar las bases de datos. Y algunas desventajas que podríamos observar es que es costoso, ¿verdad? Para las versiones empresariales. Em, También que requiere un hardware robusto y para que pueda funcionar de la manera más óptima, ¿verdad? Y tiene funcionalidades avanzadas, pero no están disponibles en las versiones gratuitas, ¿verdad? En este caso, pues, sería una desventaja para aquellas personas que utilicen las versiones gratuitas. Y pues obviamente tiene que haber una curva de aprendizaje técnica y aprender un poco del lenguaje SQL para poder administrar las bases, ¿verdad? Que creo que eso conlleva con cualquier tipo de base de datos, entonces es necesaria esa curva de aprendizaje. Algunos casos de uso para el SQL. Podríamos mencionar el mismo Microsoft, ¿verdad? Que tiene una gestión interna de datos y soluciones empresariales con su mismo sistema de gestión de bases. Entonces, como les comentaba, es una base bastante robusta, bastante popular, bastante conocida y segura también. Entonces, esta empresa pues lo utiliza para sus fines propios. También está la empresa Dell, que lo utiliza para análisis de datos y soporte de aplicaciones empresariales. Y BMW, que también utiliza esta base para análisis de datos e integración de servicios con la nube. Eh, Algunas de las conclusiones que podríamos sacar de SQL Server es que es una plataforma bastante sólida, escalable y confiable para manejar información y bastante información, ¿verdad? Es ideal para aplicaciones críticas empresariales. Tiene una variedad de ediciones según la necesidad del presupuesto que tenga cada usuario o cada empresa. Y es recomendado para organizaciones que buscan soluciones robustas. Entonces, esas son algunas de las conclusiones. Ahora, sin más, vamos a entrar directamente a lo que sería el Management Story, ¿verdad? Para ir viendo un poquito cómo se utiliza y verlo un poco más a detalle. Para descargarlo, primero se debe instalar la base de datos como tal y también el Management Studio. Entonces, esto lo podemos descargar desde la página de Microsoft, ¿verdad? Entonces ahí están las diferentes versiones del SQL Server. En este caso, yo ya predescargué y preinstalé la versión local. Y si se dan cuenta, aquí están las otras versiones que hablábamos en la presentación. Entonces, yo ya lo tengo descargado. Por acá tengo el Management Studio. Le vamos a proceder a abrir. Entonces, vamos a esperar ahí unos minutos. Entonces, al abrir el Management Studio, esto es lo primero que nos aparece.
una ventanita para conectarnos al servidor. En este caso, como comentaba, lo tengo instalado en mi máquina. Entonces mi máquina es el servidor principal. Si en dado caso tuviéramos conexión a un server como tal en una empresa, podríamos conectarlo a diferentes servidores, ¿verdad? Incluso hacer cruces de datos entre servidores por medio de Linked Server. Aquí podemos conectarnos a diferentes servicios. En este caso vamos a ir viendo el, el de bases de datos, pero también tenemos Analysis Services, Reporting Service, Integration Service y incluso lo que hablamos de integraciones con Azure. Entonces, en este caso, colocamos el nombre del servidor. Aquí viene la parte también de la autenticación. En este caso, como pues es mi máquina, me voy a conectar con autenticación de Windows, pero en una empresa podríamos tener diferentes usuarios, ¿verdad? Que tengan accesos diferentes dependiendo del nivel de acceso que necesite cada usuario. Podríamos tener un usuario que solo tenga acceso a ciertas bases o que solo tenga acceso a ciertas acciones dentro de las bases, por ejemplo, que solo pueda consultar, pero que no pueda hacer ni update, ni delete, ni insert, ¿verdad? Que no pueda hacer modificaciones, pero que sí pueda visualizar datos. Pues en este caso, me voy a conectar con mi usuario y le damos conectar. Entonces aquí se conecta a la base de datos que tengo ya instalada. En esta parte podemos ver que tenemos el Object Explorer. Entonces aquí nos van a aparecer todas las bases de datos en donde estemos, perdón, todos los servidores en donde estemos conectados. En este caso solo tenemos uno. Si quisiéramos conectar otro, podemos darle aquí en el icono del enchufe y nos conectamos a otro servidor. O si quisiéramos desconectarnos, también lo podemos hacer eh, aquí en este icono de desconectar. Y podemos darle un refresh también a las bases. Y aquí tenemos las diferentes carpetas en donde vamos a encontrar diferentes objetos de la base. Entonces aquí en databases podemos ver las bases que tenemos ya creadas en este servidor, el tema de la seguridad, los objetos del servidor, este tema de la replicación y tenemos ahí diferentes objetos que podemos ir utilizando de acuerdo a nuestra necesidad. En este caso vamos a ir viendo lo más básico, ¿verdad? Que son las bases de datos. De igual forma, aquí tenemos nuestra barra de herramientas, tenemos estas pestañas, vamos a tener diferentes opciones para configuración, para los archivos, para edición y también tenemos estas otras opciones, por ejemplo, para guardar, para abrir, para guardar todo y esta en específico que se llama New Query es para abrir una nueva ventanita, poder escribir nuestro código. Aquí en SQL. Entonces, si nos damos cuenta, aquí ya nos abrió una nueva ventana de consulta, ¿verdad? Entonces aquí podemos empezar a escribir nuestro código e ir consultando la diferente información que necesitemos de las bases de datos para empezar a ver e interactuar un poco con la herramienta. Aquí en el Object Explorer tenemos estas tres bases precreadas, ¿verdad? Que tienen diferentes tablitas cada una, ¿verdad? Solo le tengo tres tablas a esta BD1. Tenemos los proveedores, aquí tenemos diagramas, tablas, vistas y algunos otros objetos que podríamos ir utilizando. En este caso aquí en proveedores de igual forma tenemos tres tablas y en recursos humanos también tenemos estas, vamos a ver. Igual, tres tablas, cargos, departamentos y empleados. Ahora, vamos a hacer ahí un par de consultas. En este caso vamos a estar utilizando la base de proveedores. Si nos damos cuenta, tenemos tres tablas, la de productos, proveedores y tipos de proveedor. Y de igual manera, si las desplegamos, vamos a encontrar que tenemos otros objetos, como por ejemplo las columnas que tiene esa tabla
su llave primaria, su llave foránea. eh, También podríamos incluso colocarle un índice, ¿verdad? Para tener mayor orden y un poquito más de eficiencia, perdón, en cada una de las consultas que hagamos. Y de igual forma vamos a encontrar con proveedores y con los tipos de proveedor. Entonces, para hacer una consulta desde el SQL Server Management, eh, tenemos que utilizar algunas de las palabras reservadas, en este caso el select y el from. Entonces, para hacer una consulta de la manera correcta, a mí me gusta llamar siempre, ¿verdad? A la base de datos que vayamos a ir a consultar. Aquí por default siempre nos va a aparecer que estamos en la base master. Si nosotros quisiéramos hacer consultas en esta base de datos nada más, podríamos cambiarlo aquí manualmente y colocar proveedores, pero al momento de hacer consultas entre diferentes bases de datos, incluso entre diferentes servidores, digamos que se va complicando un poquito más el tema de la consulta, entonces es mejor dejarlo bien identificado al momento de consultar. Entonces, digamos, ahorita vamos a trabajar con la base de proveedores. Entonces, en este caso vamos a colocar aquí que es que la consulta la vamos a ir a hacer a la base de proveedores. Después de eso viene el esquema de la tabla que vamos a ir a consultar. El esquema es la palabra que se le antepone al nombre de la tabla, que en este caso, si nos damos cuenta, es DBO. Por lo general, cuando creamos una tabla en SQL, el esquema por default es el DBO. Entonces, ya sea que lo coloquemos literal como DBO o incluso podríamos colocar un doble punto, que significa lo mismo, DBO. Pero en este caso vamos a escribir para tener una mejor referencia. Y si nos damos cuenta que ya nos selecciona las tres tablas que tenemos disponibles en esa base. Entonces vamos a ir a consultar ahorita products. A mí me gusta siempre colocarlo en mayúsculas. Entonces con Control Shift U podemos convertirlo todo en mayúsculas. Entonces vamos a copiar esa pequeña consulta para ir a ver las tres tablitas que tenemos. Sería productos, proveedores y tipos de proveedor. Entonces si seleccionamos aquí esto y le damos Execute, nos va a ir a consultar las tres tablas que tenemos. Por el momento no le tengo tanta información a estas tablas, entonces por eso la consulta es bastante rápida, pero ya en un tema productivo, en una empresa, hacer un select asterisco from a toda la tabla sí podría ser un poquito peligroso, dependiendo de la cantidad de registros que se tengan almacenados, ¿verdad? En esa tabla. Entonces, eso ya es un poco más de tema de optimización en el tema de la consulta. Entonces, aquí en productos, si nos damos cuenta, tenemos estos campos, ¿verdad? Esta primera tablita que nos da acá es el resultado de esta consulta, el resultado de esta segunda. Son estos campos y la tercera es una especie de catálogo, ¿verdad? Para ir a buscar el tipo y el nombre que corresponde a cada tipo. Entonces, si nosotros quisiéramos solo consultar una de estas tres, podemos seleccionarla nada más y darle Execute. Y entonces ya solo nos sale un resultado. Ahora, eh, para ir viendo un poquito más el tema de las consultas, si nos damos cuenta aquí en la tabla de productos tenemos el nombre del producto, el ID del proveedor, ¿verdad? Que provee, valga la redundancia, este producto, el ID del producto, la descripción, la cantidad que tenemos en inventario y el precio de cada uno. Y aquí, en este caso, tenemos el listado de proveedores que tenemos registrados en la empresa. Entonces, de igual forma, tiene su ID, el ID del tipo de proveedor que es cada uno de estos, el nombre del contacto y alguna otra información personal. Estas son datos ficticios, ¿verdad? Entonces no hay problema que los comparta. Y por último, como veíamos, los tipos de proveedor que existen y los nombres de esos tipos, ¿verdad?
Entonces, ¿qué pasaría si yo quisiera saber eh, quién me provee los martillos en la empresa? Entonces, si nos damos cuenta, tenemos el ID del proveedor, que en este caso es el 2001. Si lo vamos a buscar a la segunda tabla, el 2001 corresponde a Ferretería La Unión. Entonces, en este caso, los martillos me los provee la Ferretería Unión, ¿verdad? Ahí está la información de los contactos. Y así, con el resto de productos. Por ejemplo, el 2008 lo podríamos ir a buscar acá, que en este caso es el Banco Industriales, que son productos bancarios, ¿verdad? Entonces, así podríamos ir buscando cada uno de estos, pero pues al momento ya de hacer una consulta un poco más compleja, no es nada práctico hacerlo de manera manual. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a hacer una pequeña consulta en donde vamos a ir a traer los datos que necesitamos y así poder transformarlos un poquito más y obtener el resultado que necesitemos. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos colocar en lugar del asterisco, el asterisco significa que vamos a traer todos los campos. Entonces, si no quiero traer todos los campos y solo tengo, necesito algunos datos en específico, podríamos colocar lo que es en este caso, el ID del producto. Vamos a ver, el ID producto. Si empiezo a escribir, ya me van saliendo los campos que podrían ser los que necesito, ¿verdad? Siempre lo separamos por coma. También queremos el nombre del producto y necesitamos también el precio. Eh, Entonces tenemos el precio. Si hacemos la consulta, como podemos ver, ya solo nos trae tres campos. Algo que podemos hacer también es cambiarle aquí el nombre de la columna. Entonces para eso podríamos ponerle otra palabra reservada que sería as y el nombre que yo quiero que se visualice. En este caso podría ser producto. Y en las versiones más recientes del SQL Server ya no es necesario incluso colocar esta palabrita, sino que posteriormente al nombre del campo se le coloca el nombre que yo quiero que se visualice en el resultado. Y aquí podríamos podríamos dejarlo así o incluso podríamos ponerle precio producto. Entonces, si hacemos la consulta, ya podemos ver que ya cambiaron los nombres de las columnas, ¿verdad? Sin necesidad de ponerle la palabra as. También podemos ponerle un alias a esta tablita. En este caso, esto nos va a servir para identificar las tablas al momento de hacer relaciones entre diferentes tablas. Entonces, cuando nosotros identificamos una tabla, es necesario colocarle a cada campo el nombre del alias de la tabla a la que pertenece. Entonces, en este caso, estos campos pertenecen a la tabla de proveedores. Entonces, lo que veíamos anteriormente es de que tenemos tabla de proveedores, tenemos, perdón, la de productos y la de proveedores. Entonces, cada tabla tiene su propio distintivo. En este caso podemos ver que aquí tenemos el ID del proveedor y aquí también tenemos el ID del proveedor. Entonces podríamos ir a relacionar estas tablas por este campo. Para hacerlo podemos hacer con un join. Dependiendo de lo que nosotros necesitemos hacer, podemos utilizar el left join, el right join, el inner join, ¿verdad? Pero todo depende del tipo de consulta o la forma en que necesitemos que se muestren los datos. En este caso, yo necesito ir simplemente a obtener datos de la segunda tabla, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar un left join. Entonces, ahora lo que corresponde, de igual manera, colocar la base donde vamos a ir a traer, el esquema y el nombre de la tabla secundaria, que en este caso la tabla se llama proveedores. Y es necesario también colocarle un alias, que en este caso le vamos a poner que esta es la tabla B. Ahora, para terminar con la relación, necesitamos colocarle on y colocarle los campos que habíamos hablado. El campo que viene de la tabla B, que se llama ID proveedor, y el campo que viene de la tabla A, ¿verdad? Que tendría que ser igual a
que también se llama ID proveedor. En este momento ya terminamos de realizar la relación y ya con las tablas relacionadas ya podríamos ir a traer campos de la segunda tabla. Pues en este caso podríamos ir a traer vamos a ver, el nombre, ¿verdad? El nombre del proveedor que es el que nos abastece de estos productos. Y incluso podríamos ir a traer digamos, el número de teléfono. Sería contacto siempre con el alias, contacto teléfono. Y aquí también podríamos colocarle un alias, sería nombre, proveedor y el proveedor. Entonces, al momento de realizar la consulta, ya nos aparecen no solo los datos de la tabla de productos, sino que también su proveedor y el teléfono de ese proveedor. Entonces, vamos a ir haciendo consultas más, detalladas y más personalizadas, ¿verdad? Dependiendo de lo que nosotros necesitemos obtener de la base. Entonces, como bien hablábamos en la presentación, esto es de un poquito de la curva de aprendizaje, ¿verdad? Que hay que aprender un poquito el lenguaje SQL y poder saber cómo hacer y cómo armar estas consultas. Nosotros quisiéramos ir a relacionar una tabla más, siempre con la base de proveedores, siempre con esquema de BO, eh, para saber qué tipo de proveedores, ¿verdad? Que este solo es un pequeño catálogo. Siempre le colocamos un alias a esa tabla y terminando con la sintaxis de la relación. En este caso ya sería la C punto, el ID tipo, que sea igual a, en este caso, se nos llama la B punto, ID tipo. Entonces aquí relacionamos no contra la tabla de productos, sino que contra la tabla de proveedores. Y ya teniendo relación con esta, ya tenemos relacionadas nuestras tres tablitas. Entonces ya podríamos ir incluso a traer el nombre del tipo de proveedor que es este. Ahora, no necesariamente lo tenemos que poner en orden, lo podríamos poner incluso después del nombre del proveedor. Entonces, vamos a ir a traer de la tabla C el nombre del proveedor, nombre del tipo, perdón, que sería tipo. O, entonces, si hacemos el execute, ya nos trae una consulta mucho más resumida, podría decirse, y más detallada de lo que nosotros necesitemos. Tenemos el producto, el nombre del producto, el precio, nombre del proveedor, tipo de proveedor y el teléfono del proveedor. Entonces, podríamos ir haciendo diferentes pruebas aquí con estas pequeñas tres tablitas que nosotros tenemos. Podemos hacer cálculos, podemos hacer sumatorias, multiplicaciones, divisiones, lo que necesitemos. Si necesitamos convertir o concatenar campos, también podemos hacerlo. Por ejemplo, si quisiéramos tener un campo en específico en donde no nos salga solo el ID del producto, sino que también el ID y el nombre en una sola columna, podemos hacerlo. Entonces podemos hacer algo así como eh, siempre, vamos a ver, A punto ID producto y vamos a sumarle un texto. Los textos se escriben entre comillas simples. Le vamos a agregar un guión y siempre vamos a concatenarle aquí el siguiente campo, que en este caso sería el nombre del producto. Entonces vamos a copiarlo y lo vamos a pegar. Y a este digámosle que se va a llamar producto nada más. Digamos, si no quisiéramos borrar esto, pero tampoco queremos que se muestre en nuestro query, podemos comentarlo, ya sea que le demos aquí en este botoncito, sirve para comentar texto. Se ve que eh, no me funcionó bien. Voy a comentarlo de esta manera, ¿verdad?
podamos comentarlos y dejar los demás campos descomentados para que solo nos muestre estos campos que tenemos acá. Entonces, si probamos aquí la consulta. Eh, bueno, aquí tenemos un pequeño problema porque dice que el campo que se llama ID producto no es lo estamos tratando de concatenar con un campo tipo varchar contra uno que es un int. Entonces, para eso podríamos convertirlo, ¿verdad? Y convertir este campo a varchar, varchar 20. Vamos a ver, estamos bien. Perdón, creo que es varchar 20, coma, y el nombre del campo. Entonces, creo que ahí sí. Vamos a probar. Entonces, aquí, si nos damos cuenta, podemos ir haciendo o transformando la data de acuerdo a lo que nosotros necesitemos. Entonces, aquí ya no nos salen en campos separados, sino que en una misma columna tenemos el código del producto, guión y el nombre del producto, ¿verdad? Pues si quisiéramos sacar un listado de los productos y sus proveedores, como para saber a quién llamar cuando se nos acaba diferentes productos, podemos hacerlo de esta manera, ¿verdad? Hay muchas formas de hacerlo, pero este es como un ejemplo de cómo lo podríamos ir trabajando. Entonces, así podríamos ir viendo diferentes formas de interactuar con la herramienta, pero pues esta es como la forma básica, ¿verdad? De poder ir haciendo consultas, poder ver los datos, poder ver cómo optimizar también estas consultas. También podríamos agregarle un where en donde donde vamos a ir poniendo algunas condiciones, que digamos que el precio de los productos sea menor a 100, digamos, por ejemplo. Pues nos van a aparecer solo productos que sean menores al precio de 100. Pues aquí están. Y podríamos poner otras condiciones, como por ejemplo que el nombre del proveedor, que en este caso ese viene de la tabla de proveedores. Eh, si quisiéramos ir segmentando, perdón, siempre colocando el and de punto nombre se igual a, y siempre entre comillas, ¿verdad? Dependiendo de lo que necesitemos, así lo podemos ir trabajando. Por ejemplo, si solo quisiéramos ver los de Transportsa, vamos a hacerlo de esta manera. Entonces ya solo nos muestra los registros que corresponden a Transportsa y que sean menores a 100. O le podríamos incluso quitar esta condición y ver solo los de Transportsa. En este caso son estos cuatro, ¿verdad? Entonces, esa sería mi presentación y muchas gracias por la atención.